como pasé de ser la sirvienta de mi hermana mantenida a darle la lección de su vida en medio de la Toscana. El ultimátum de su esposo fue el final perfecto. Imagina ahorrar todo un año para las vacaciones de tus sueños en Italia, solo para descubrir que tu familia te compró el boleto de avión con una condición oculta: ser la niñera de tiempo completo de tu hermana. Mi hermana Mara no ha trabajado un día en su vida, pero según mis padres, ella es la que necesita descansar. Lo que ellos no sabían es que yo tenía mi propia tarjeta de crédito, un plan de escape y cero paciencia para seguir siendo el felpudo familiar. Quédense para escuchar cómo una sola llamada telefónica destruyó el esquema de manipulación de mi hermana y la obligó a ser madre por primera vez en 6 años. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El sol de la Toscana es famoso en todo el mundo por esa luz dorada y cálida, esa que parece sacada directamente de un filtro de película antigua o de una postal de los años 50, pero para mí, en este preciso momento, ese brillo no tiene nada de romántico. Ese sol abrasador solo sirve para iluminar, con una claridad casi cruel, el desastre absoluto que se está gestando en nuestra villa de alquiler. Me llamo Lira, y después de 2 años enteros trabajando sin un solo día de descanso real en una firma de corretaje de alto nivel en la ciudad, estas eran, supuestamente, mis tan ansiadas y merecidas vacaciones. No fue un regalo, yo misma ahorré cada centavo, pagué mi parte proporcional de la lujosa casa, mis vuelos y planeé cada detalle logístico para encontrar la paz mental que el asfalto y las reuniones de Zoom me habían robado durante meses. Sin embargo, apenas cruzamos el umbral de esta hermosa propiedad rodeada de cipreses, quedó claro que mi familia tenía un itinerario muy distinto para mí, uno que no incluía ni libros, ni siestas, ni tranquilidad. Mi hermana mayor, Mara, es lo que en ciertos círculos sociales llamarían con envidia una esposa de trofeo. Está casada con Mark, un hombre de negocios exitoso que le provee una vida de lujos que la mayoría solo vemos en revistas: ropa de diseñador, viajes en primera clase y una casa que parece un museo. Mara no ha trabajado un solo día en la última década. Su mayor esfuerzo diario suele ser decidir qué tratamiento de spa se hará a continuación. Según su narrativa personal, ser madre de 2 gemelos de 6 años es el trabajo más agotador y sacrificado de la historia de la humanidad, a pesar de que en su residencia habitual cuenta con una niñera de tiempo completo, una empleada doméstica y un chofer. Aquí, en el corazón de Italia, decidió de manera unilateral que las niñeras eran un gasto innecesario y frío porque, según sus propias palabras, estábamos en familia y este era el momento perfecto para que los niños conectaran con su tía. Lo que ella realmente quería decir, y que todos entendimos de inmediato, era que yo estaba allí para ser la empleada gratuita que le permitiría seguir viviendo su fantasía de soltera relajada pero con el título de madre presente. Apenas soltamos las maletas en el recibidor de mármol, Mara se lanzó sobre el sofá de lino blanco con un suspiro tan dramático que parecía que acababa de cruzar el desierto a pie en lugar de haber viajado en un asiento reclinable con champán. «Oh, Lira, cielo, qué bendición que ya te instalaste», exclamó mientras se quitaba las gafas de sol de marca. Los niños están un poco inquietos por el viaje. El cambio de aire los tiene eléctricos y yo necesito recuperarme urgentemente de este jet lag antes de la cena de bienvenida. ¿Por qué no eres un ángel y los llevas un rato a la piscina mientras yo tomo una siesta reparadora? Solo será un momento, te lo prometo. Miré a mi hermana, que estaba impecablemente vestida y ni siquiera tenía un cabello fuera de lugar, y luego giré la cabeza hacia mis padres. Ellos ya estaban en la terraza, ignorando las maletas y abriendo con alegría una botella de vino blanco frío. Esperaba que alguno de los dos dijera algo, que intervinieran y recordaran que yo también venía de un vuelo de 10 horas, que yo también tenía ojeras y que yo también había pagado por estar allí. Pero mi madre, con esa sonrisa condescendiente que ha perfeccionado durante años para evitar conflictos con su hija favorita, solo me miró con lástima fingida. «Hazle ese favor a tu pobre hermana, Lira. Sabes perfectamente lo difícil que es para ella manejar toda la carga de la casa sola durante el año. Tú eres joven, eres soltera y no tienes hijos, así que no puedes entender lo que es el verdadero cansancio físico y mental de una madre. Solo son unos minutos en el agua, no seas egoísta y ayuda a la familia». La palabra egoísta resonó en las paredes de piedra de la villa como un látigo. Esa es la palabra mágica que siempre han usado para doblar mi voluntad, para hacerme sentir culpable por querer un mínimo de espacio personal. Si no cedía a los caprichos de Mara, era la hija fría y desapegada,
Si quería leer un libro, era un antisocial que no valoraba a sus sobrinos. Sentí una presión familiar en el pecho, una mezcla de rabia contenida y agotamiento, pero la dinámica de años de sumisión es difícil de romper en un segundo. Accedí en silencio, apretando los dientes mientras veía a Mara subir las escaleras tarareando una canción, ya recuperada milagrosamente de su agotamiento ahora que el trabajo tenía nombre y apellido, el mío. Pasé las siguientes 3 horas bajo un sol abrasador de mediodía, vigilando a 2 niños de 6 años que, aunque los quiero, estaban en pleno modo terremoto debido al azúcar y al cansancio del viaje. Mientras yo sudaba y trataba de evitar que Toby se lanzara de cabeza al área profunda, escuchaba desde la terraza las risas de mis padres y el sonido de las copas chocando. Ellos estaban de vacaciones. Yo, una vez más, acababa de entrar en mi turno de trabajo no remunerado. Pero mientras limpiaba el protector solar de mis ojos, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue una explosión, fue una claridad gélida. Si ellos habían decidido que mi tiempo y mi dinero no valían nada, yo les iba a enseñar, de la manera más dura posible, cuál es el precio real de mis servicios. Mis vacaciones se habían arruinado, pero estaba decidida a que este fuera el último día que alguien en esta familia me usaba como su sirvienta personal. La niñera estaba a punto de presentar una renuncia que ninguno de ellos vio venir. La mañana siguiente comenzó mucho antes de lo que mis cansados párpados estaban dispuestos a aceptar. Apenas eran las 6:30 cuando el estruendo de la puerta de mi habitación chocando contra la pared me sacó de un sueño profundo. No era un ladrón ni una emergencia médica, era Mara. Llevaba puesto un conjunto de yoga de seda que probablemente costaba más que mi computadora portátil y sostenía a un gemelo llorando en cada brazo. Sin mediar palabra, lo soltó sobre mi cama, justo encima de mis piernas. Tienen hambre y yo tengo una migraña que me está matando, Lyra. Siento que el cerebro me va a explotar, susurró con un dramatismo digno de un premio de actuación, mientras se cubría los ojos con el dorso de la mano. Hay fruta fresca y yogur en la cocina. Prepárales algo nutritivo, por favor. Mamá y papá salieron hace rato a caminar por los olivares para ver el amanecer, así que estamos solas en la villa. Antes de que yo pudiera articular una sola protesta o siquiera frotarme los ojos, dio media vuelta y cerró la puerta con un clic definitivo que retumbó en mis oídos. Me quedé allí, sentada entre las sábanas desordenadas, sintiendo como Toby y Leo empezaban a saltar sobre mis pies como si yo fuera un castillo inflable. Mi migraña interna era mucho más real que la de ella, alimentada por la falta de cafeína y un resentimiento que empezaba a hervir a fuego lento. Me levanté, me puse una bata y bajé a la cocina. Pasé las siguientes 4 horas en un torbellino de caos, persiguiendo a los niños por los pasillos para que no rompieran las estatuas de mármol, limpiando el jugo derramado en la alfombra de diseño y tratando de que no se pelearan por un juguete de plástico. Para cuando mis padres regresaron de su idílico paseo, frescos, radiantes y oliendo a aire puro, me encontraron en la cocina con el cabello revuelto, ojeras marcadas y una mancha de puré de plátano en el hombro. Mi madre, en lugar de preguntar si estaba bien, simplemente suspiró con una sonrisa complaciente. Qué maravilla que los tengas tan entretenidos, Lyra. Así Mara puede descansar de verdad. Ya sabes que el calor de Italia le sienta fatal a su presión, es tan delicada. Durante el almuerzo, la escena fue aún más exasperante. Mara bajó de su habitación luciendo absolutamente radiante, con un vestido floral y el maquillaje perfecto, sin el menor rastro de la supuesta migraña que la había incapacitado horas antes. Mientras se servía una porción generosa de ensalada caprese, empezó a hablar con entusiasmo sobre la cena de gala que se llevaría a cabo esa noche en un exclusivo club náutico de la zona. He reservado para los 4, mamá, papá, Mark, que llega tarde, y yo, anunció con una sonrisa que no incluía ninguna culpa. ¿Y los niños?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta de memoria. Oh, bueno, pensamos que como tú no eres muy amante de las fiestas ruidosas y prefieres 1000 veces quedarte tranquila leyendo tu libro bajo las estrellas, podrías cuidarlos aquí. Les pediremos una pizza especial y verán una película. Estarán encantados contigo, Lyra. Eres su tía favorita y ellos se sienten tan seguros a tu lado. Mis padres asintieron de inmediato, dando por sentado que mi consentimiento era una formalidad innecesaria. En ese preciso momento, la presión que sentía en el pecho se transformó en una resolución de acero inoxidable. Miré a mi madre, que evitaba mi mirada, y a mi padre, que estaba demasiado ocupado elogiando el vino local como para notar mi cara de incredulidad. Habían planeado esto desde antes de salir de casa. Me habían traído como una niñera de bajo costo,
disfrazando la explotación de tiempo familiar. Lo que ellos no sabían es que yo ya no era la misma Lyra que agachaba la cabeza para no arruinar la fiesta. Si ellos pensaban que mi tiempo no tenía valor, yo estaba a punto de ponerle una etiqueta de precio que no podrían pagar. Está bien, dije con una calma que debería haberlos asustado. Vayan a su cena de gala. Yo me encargaré de los niños y de todo lo que necesiten aquí en la villa. Diviértanse mucho, de verdad. Mara me lanzó una mirada de triunfo, convencida de que su manipulación había funcionado una vez más. No sospechaba que, mientras ella se probaba joyas frente al espejo, yo estaría en mi teléfono organizando mi propia logística de liberación. La noche de la cena de gala llegó con un cielo teñido de púrpura y un aire tibio que olía a jazmín y libertad inminente. Vi a Mara salir de la villa luciendo un vestido de seda azul que brillaba bajo las luces del porche como la superficie del mar. Mis padres la flanqueaban, orgullosos y elegantes, actuando como si escoltaran a una princesa a su coronación. Ni siquiera se tomaron el tiempo de despedirse adecuadamente de los niños. Apenas un beso al aire y un pórtense bien con la tía Lyra antes de subir al taxi privado que los esperaba con el motor en marcha. Me quedé sola en la inmensa estancia, con el silencio solo interrumpido por los dibujos animados en la televisión. Sin embargo, en lugar de pedir la pizza que Mara sugirió, decidí que esta sería una noche de lujo para mis sobrinos y para mí. Pedí el servicio de catering más completo del restaurante del pueblo vecino, pasta casera, helado artesanal y una variedad de dulces que mantendría a los niños felices y ocupados. Mientras los gemelos devoraban su postre, yo me senté en la esquina de la mesa con mi computadora portátil. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano no temblaba. Entré en la aplicación de la aerolínea y, con un par de clics, cambié mi vuelo. Originalmente nos iríamos todos juntos en 5 días, pero encontré un asiento disponible en un vuelo al amanecer hacia París. Lo compré sin dudarlo, usando mis propios ahorros. Luego, busqué un hotel boutique en la costa que siempre había querido visitar, un lugar donde el único requisito fuera relajarme. Pero la parte más importante de mi plan aún estaba por ejecutarse. Necesitaba que Mark, el esposo de Mara, supiera la verdad. Mark es un hombre de negocio serio que, aunque consiente mucho a Mara, odia que lo tomen por tonto y valora la honestidad por encima de todo. Sabía que ella le había contado una historia completamente distinta sobre este viaje para justificar el dinero que él le había dado. Tomé el teléfono y marqué su número privado. Hola, Mark, siento molestarte tan tarde, comencé, manteniendo la voz nivelada. Solo quería avisarte que mañana temprano me mudo a otro hotel. La situación aquí se ha vuelto insostenible. Mara me ha estado usando como niñera de tiempo completo desde que llegamos, alegando que tú no habías enviado dinero para contratar ayuda local y que mi deber era colaborar. El silencio del otro lado de la línea fue denso y pesado. ¿Qué estás diciendo, Lyra?, respondió Mark con una voz que destilaba una furia contenida. Yo le di a Mara 6.000 euros en efectivo antes de que salieran, específicamente para que contratara a una agencia de servicios domésticos y una niñera bilingüe en Italia. El trato era que tú pudieras descansar y disfrutar con ellos, no trabajar. Mis sospechas se confirmaron. Mi hermana se estaba quedando con el dinero para sus caprichos mientras me esclavizaba a mí usando la culpa familiar como cadena. Bueno, Mark, ese dinero nunca apareció, continué, sintiendo cómo se cerraba la trampa que Mara misma había construido. He pasado cada segundo cuidando a los niños mientras ella duerme o se va de fiesta con mis padres. Así que he decidido irme. Te dejo los datos de una agencia de niñeras de emergencia por si quieres llamarlos, porque yo no estaré aquí mañana a las 8 de la mañana. Mark me agradeció la honestidad y colgó abruptamente. Sabía que su siguiente llamada sería al club náutico. Aproveché que los niños se quedaron dormidos frente al televisor para subirlos a sus camas y luego empaqué mis pertenencias con una eficiencia militar. No dejé ni un calcetín fuera de lugar. Miré la habitación de invitados por última vez y sentí una oleada de alivio. Había sido la sirvienta perfecta durante años, pero esa versión de mí acababa de morir. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina. Disfruten del resto del dinero de la niñera. Me fui a buscar las vacaciones por las que realmente pagué. A las 7 de la mañana, cuando la luz rosada del alba apenas empezaba a besar las colinas de la Toscana, yo ya estaba cruzando el jardín hacia el transporte privado que había reservado. El aire era fresco y olía a tierra húmeda, una sensación de renovación que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Al subir al coche,
Sentí que un peso invisible se desprendía de mis hombros, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en años. Me instalé en un hotel de ensueño en la costa, con una habitación que tenía un balcón privado sobre el Mediterráneo. Lo primero que hice fue apagar mi teléfono y guardarlo en la caja fuerte de la habitación. Quería disfrutar de al menos 6 horas de silencio absoluto, sin las voces de mi familia tratando de convencerme de que mi vida les pertenecía. Cuando finalmente decidí encender el dispositivo, la pantalla tardó varios segundos en procesar la avalancha de notificaciones que inundaron la interfaz. Tenía más de 50 llamadas perdidas y una cantidad ingente de mensajes de texto, correos electrónicos y audios de WhatsApp. Los mensajes de Mara eran una montaña rusa emocional, comenzaban con una falsa preocupación: Lira, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Pasaban rápidamente a la indignación: no puedo creer que nos hayas dejado así, eres un egoísta de mierda, y terminaban en un pánico absoluto. Mark me llamó furioso. Dice que sabe lo del dinero. Vuelve y dile que fue un malentendido o me va a quitar todo. Mis padres no se quedaron atrás en la ofensiva. Mi madre me envió audios llorando, diciendo que su corazón no aguantaría este nivel de estrés y que yo era la responsable de arruinar el evento familiar del año. Mi padre, por su parte, intentó la táctica de la autoridad, exigiendo que regresara de inmediato para cumplir con mis obligaciones familiares y que luego hablaríamos de mis sentimientos. La desesperación de mi familia no se debía a que me extrañaran o a que valoraran mi compañía. Estaban desesperados porque el sistema de soporte gratuito se había derrumbado y la verdad había salido a la luz. Sin mí para hacer el trabajo sucio, Mara se enfrentaba a la furia de un esposo que no tolera la mentira financiera y mis padres se enfrentaban a la realidad de tener que cuidar a 2 niños pequeños sin mi ayuda. Respondí al grupo familiar con una sola frase corta y contundente: la lealtad familiar no es un contrato de esclavitud. El dinero que Mark te dio, Mara, es más que suficiente para que soluciones tu problema. Yo estoy en un lugar maravilloso y no pienso regresar. No me molesten más. Fue una sensación de empoderamiento que nunca había experimentado. Estaba aprendiendo que poner límites no era una traición, sino un acto necesario de supervivencia emocional. Mark me envió un mensaje privado unos minutos después. Su tono era muy diferente al del resto de la familia. Lira, lamento profundamente que mi esposa te haya puesto en esa posición. Ya he tomado cartas en el asunto. He bloqueado sus tarjetas de crédito adicionales y solo le he dejado acceso a lo mínimo para emergencias hasta que regrese. Si ella quiere lujos en este viaje, tendrá que ganárselos cuidando a sus hijos y pidiéndote disculpas sinceras. Disfruta tu estancia donde sea que estés, te lo has ganado. Leer esas palabras fue el bálsamo que necesitaba. No estaba loca, no era una mala hija ni una mala hermana. Simplemente era una persona que finalmente había dicho basta. Mientras pedía un desayuno de lujo para disfrutar en mi balcón, me di cuenta de que este era el verdadero inicio de mis vacaciones. El drama continuaba en la villa de la Toscana, pero yo ya no era parte del elenco de esa obra de teatro tóxica. Pasaron 2 días de una paz casi surrealista. Me dediqué a caminar por la playa, a leer los libros que habían estado juntando polvo en mi mesita de noche y a comer en pequeños restaurantes donde nadie conocía mi nombre ni mis problemas familiares. Sin embargo, al tercer día, mi teléfono volvió a sonar con una insistencia que me hizo sospechar que algo grave había pasado. Era mi padre, y esta vez no sonaba autoritario ni enojado, sonaba como un hombre que acababa de ver cómo su mundo se desmoronaba. Lira, por favor, no cuelgues. Necesito que me escuches un minuto, dijo con una voz rota. Me contó que la villa se había convertido en un campo de batalla. Mara, al verse sin dinero y sin mi ayuda, había entrado en una espiral de negación y rabia, negándose a salir de su habitación durante todo un día y dejando a mis padres solos con los gemelos, que no paraban de preguntar por mí y de llorar por el cambio de rutina. Tu madre está agotada, Lira. Ya no tenemos la edad para andar corriendo detrás de 2 niños de 6 años durante 12 horas seguidas. Mark se niega a enviar más dinero para una niñera porque dice que Mara tiene que aprender la lección, y nosotros estamos atrapados en medio, continuó mi padre, casi suplicando. Mara dice que si no vuelves para ayudarla a calmar a Mark y a cuidar a los niños, ella pedirá el divorcio porque dice que nadie la apoya. Por favor, hija, vuelve solo por estos últimos días. Nosotros pagaremos el hotel donde estás, pero necesitamos que la familia vuelva a estar unida. Sentí una punzada de lástima al escuchar la debilidad en su voz, pero rápidamente recordé cuántas veces ellos habían ignorado mi propio agotamiento para favorecer el descanso de Mara. Si regresaba ahora,
Solo les estaría confirmando que, al final del día, siempre pueden doblar mi voluntad si presionan los botones emocionales adecuados. Papá, escucha con atención, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Lo que está pasando en esa villa es la consecuencia directa de años de permitir que Mara sea una persona irresponsable y manipuladora. Ustedes la han criado para creer que el mundo debe girar a su alrededor, y ahora que el mundo se detuvo, no saben qué hacer. No voy a volver. No voy a ser el parche para una herida que ustedes mismos abrieron. Mara tiene 2 manos y es la madre de esos niños. Es hora de que actúe como tal. Y ustedes, como abuelos, tienen derecho a disfrutar de sus nietos, pero no a costa de mi salud mental. El silencio del otro lado de la línea fue sepulcral. Mi padre suspiró con una tristeza profunda, dándose cuenta de que, por primera vez en 30 años, su hija menor no iba a ceder ante la presión de la unidad familiar mal entendida. Está bien, Lyra. Entiendo tu postura, aunque me duela, dijo finalmente antes de colgar. Me quedé mirando el horizonte, donde el mar se unía con el cielo, y sentí una extraña mezcla de tristeza y triunfo. Era doloroso ver a mis padres sufrir, pero era aún más doloroso recordar todas las veces que yo había sufrido en silencio para que ellos estuvieran cómodos. Esa tarde, Mark me envió una actualización rápida. Mara finalmente salió de la habitación porque tiene hambre y no hay servicio a la habitación en la villa. Ha tenido que preparar la cena para los niños por primera vez en meses. Está furiosa, pero lo está haciendo. Gracias por mantenerte firme, Lyra. Esto es lo mejor que le ha pasado a nuestro matrimonio en años, aunque ella no lo vea ahora. Sabía que la lección estaba surtiendo efecto. La sirvienta había renunciado, y la reina sin corona estaba descubriendo que, sin su corte, no era más que una persona común con muchas tareas pendientes. El día del vuelo de regreso de mi familia llegó, y yo decidí que lo mejor era no cruzarme con ellos en el aeropuerto de Italia para evitar escenas dramáticas en público. Me quedé un par de días más en mi retiro costero, disfrutando de la soledad que tanto había anhelado. Sin embargo, no pude evitar revisar las redes sociales. Mara, que normalmente inundaba su cuenta de Instagram con fotos de sus pies sobre el mármol, copas de vino frente al atardecer y sus hijos luciendo ropa de catálogo en entornos idílicos, había desaparecido por completo del mapa digital. No había historias, ni publicaciones, ni alardes de riqueza. Era el silencio de alguien que está demasiado ocupado sobreviviendo a la realidad como para preocuparse por la apariencia. Me enteré por Mark que el viaje de regreso fue legendario, pero no por las razones correctas. Al parecer, Mara tuvo que lidiar con los 2 niños ella sola durante todo el trayecto, ya que mis padres estaban tan físicamente agotados que se quedaron dormidos apenas se sentaron en sus asientos del avión. Mark me contó, con un tono de voz que mezclaba el cansancio con una pizca de satisfacción justiciera, que Mara llegó a casa llorando de frustración, con el cabello despeinado y la ropa manchada, exigiendo que su niñera habitual regresara de inmediato. Pero Mark se mantuvo firme en su posición. Le informó que, tras haber descubierto que se había guardado el dinero destinado a la ayuda en Italia para comprarse bolsos de marca, la niñera de tiempo completo no volvería. A partir de ahora, tendrían ayuda solo unas pocas horas al día, y Mara tendría que encargarse personalmente de las mañanas y las noches de los niños. Fue el golpe de gracia para su estilo de vida de maternidad de Instagram. Mis padres, al llegar a su casa, también tuvieron un momento de introspección forzada. Mi padre me envió un correo electrónico largo y reflexivo unos días después. En él, admitía que ver a Mara colapsar ante tareas tan básicas como bañar a sus propios hijos o prepararles un sándwich les había abierto los ojos sobre el nivel de incapacidad que ellos mismos habían fomentado en ella. Nos dimos cuenta de que siempre te pedimos ayuda a ti porque eres la que resuelve, la que no se queja, la que es fuerte. Y al hacerlo, te convertimos en la cuidadora de todos nosotros, escribió. Fue la primera vez en mi vida que recibí una disculpa real y validada por parte de ellos. No intentaron pedirme dinero ni favores, simplemente reconocieron el daño que habían causado a la dinámica de nuestras relaciones. A pesar de la disculpa de mis padres, Mara no fue tan noble. Intentó llamarme varias veces para insultarme, acusándome de ser la responsable de que su matrimonio estuviera en la cuerda floja y de que su vida fuera ahora un infierno de tareas domésticas. Bloqueé su número temporalmente. No tenía interés en escuchar el veneno de alguien que todavía no entendía que ella era la única arquitecta de su propio desastre. Me sentía extrañamente ligera. Había pasado de ser la hija útil a ser una mujer con límites claros. Las vacaciones en Italia,
que empezaron como una pesadilla de explotación, terminaron siendo el catalizador de una revolución personal. Por primera vez en mi vida adulta, no sentía la necesidad de correr a arreglar los problemas de mi hermana. Ella tenía un marido, tenía recursos y tenía 2 hijos. Era hora de que aprendiera a ser la protagonista de su propia vida, no la carga de la mía. 2 meses después de aquel accidentado y revelador viaje a la Toscana, llegó la invitación para la tradicional cena de Acción de Gracias en la casa de mis padres. Este era, históricamente, el evento donde se consolidaba mi papel de facilitadora familiar. Yo solía llegar 3 días antes para ayudar a mi madre con las compras, pasarme horas en la cocina preparando el pavó y los acompañamientos, y luego pasar la noche vigilando que mis sobrinos no destruyeran el salón mientras Mara se sentaba con una copa de vino a recibir elogios por lo bien que se portaban los niños. Pero este año, el guión iba a ser radicalmente distinto. Recibí el mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, antes de que alguien pudiera sugerirme una lista de tareas. Escribí mi respuesta con una calma que me dio una satisfacción casi física. Hola a todos. Gracias por la invitación. Iré a la cena, pero llegaré justo a la hora de servir y me retiraré antes del postre porque tengo otros compromisos. Por favor, no cuenten conmigo para los preparativos ni para la limpieza posterior. Nos vemos allí. El silencio que siguió a mi mensaje fue sepulcral. Podía imaginar perfectamente a mi madre dejando caer el teléfono sobre la encimera y a Mara frunciendo el ceño mientras buscaba una forma de atacarme. Sin embargo, para mi sorpresa, el primero en responder fue mi padre con un simple, entendido, Lira. Nos alegrará verte aunque sea un rato. Unos minutos después, Mark añadió, excelente, Lira. Mara y yo nos encargaremos de traer los postres y ayudar con la mesa. Parecía que el ultimátum de Mark y mi desaparición en Italia habían dejado una huella más profunda de lo que yo pensaba. Cuando llegué a la casa de mis padres el día de la cena, el ambiente era casi irreconocible. No había el caos habitual de gritos y órdenes cruzadas. Al entrar en la cocina, vi a Mara, sí, a la misma Mara que decía que el calor del horno le dañaba la piel, ayudando a mi madre a cortar verduras y a organizar las bandejas. No parecía feliz, tenía una expresión de concentración forzada y un poco de frustración, pero estaba allí, trabajando. Mis padres me recibieron con un abrazo que se sintió diferente, más respetuoso, como si finalmente estuvieran viendo a una mujer adulta en lugar de a una herramienta de soporte. Me senté en el sofá con una copa de vino y observé la escena como quien mira una película extranjera con subtítulos que por fin logra entender. Durante la cena, Mara intentó un par de veces lanzar alguna indirecta sobre lo sola que se sentía con sus nuevas responsabilidades, pero Mark la cortaba suavemente con comentarios sobre lo orgulloso que estaba de verla más involucrada con los niños. Yo me mantuve al margen, disfrutando de la comida y de la conversación trivial, sin sentir la mínima necesidad de saltar a defender a nadie ni de ofrecerme para lavar los platos. Cuando llegó el momento que había anunciado para retirarme, me levanté, agradecí la hospitalidad y me despedí. Mi madre intentó la vieja táctica de la culpa, pero Lira, todavía no hemos abierto el pastel de calabaza, quédate solo media hora más. La miré fijamente, con una sonrisa amable pero inamovible. Lo siento, mamá, ya lo había avisado. El pastel se ve delicioso, pero realmente tengo que irme. Disfrútenlo. Caminé hacia mi coche sintiendo una victoria silenciosa. Había reclamado mi tiempo y mi autonomía en el corazón mismo de mi familia, y el mundo no se había acabado. La transformación de mi dinámica familiar no fue un evento mágico de una sola noche, sino un proceso lento y a veces doloroso de reajuste. El verdadero examen final llegó 6 meses después, cuando mi madre cumplió 60 años y decidió que quería celebrarlo con un fin de semana completo en un hotel boutique en las montañas. En cualquier otro momento de mi vida, yo habría sido la directora de orquesta del evento, gestionando las reservas de todos, organizando las actividades de los niños y asegurándome de que Mara tuviera todo lo que necesitaba para no estresarse. Pero esta vez, decidí que mi regalo para mi madre sería mi presencia, no mi trabajo. Cuando Mara intentó enviarme un correo electrónico con una lista de sugerencias de logística que incluía que yo coordinara el transporte de los abuelos y los niños, le respondí con copia a todos los involucrados. Mara, aprecio tus ideas, pero este fin de semana voy en calidad de invitada para celebrar a mamá. No voy a encargarme de ninguna logística ni de la supervisión de terceros. He visto que el hotel ofrece un excelente servicio de transporte y una ludoteca con personal calificado para los niños. Sugiero que usen esos servicios si no quieren encargarse personalmente. Un abrazo.
Mark respondió al minuto diciendo que ya había reservado y pagado esos servicios profesionales para que nadie de la familia tuviera que trabajar. Fue en ese momento cuando comprendí que Mark se había convertido en mi mejor aliado, no porque me quisiera más que Amara, sino porque él también estaba harto de que el desorden emocional de su esposa afectara a los demás. El fin de semana en las montañas fue, sorprendentemente, uno de los más relajantes que he pasado con ellos. Ver a Mara tener que interactuar con el personal del hotel para organizar las cosas de sus propios hijos fue una revelación. Al principio se la veía perdida, casi como si estuviera hablando un idioma que no dominaba, pero para el segundo día, ya estaba manejando las situaciones con una competencia aceptable. Mis padres, por su parte, se veían mucho más descansados al no tener que ser los amortiguadores de los caprichos de su hija mayor. Yo pasé gran parte del tiempo haciendo senderismo sola o sentada junto a la chimenea leyendo, sin que nadie me interrumpiera para preguntarme dónde estaban los pañales o si podía vigilar a los niños solo 5 minutos. La barrera que había levantado en la Toscana ahora era un muro sólido y respetado por todos. En la última noche, durante la cena de gala por el cumpleaños, mi madre se acercó a mí mientras los demás bailaban. Me miró con una mezcla de orgullo y una pizca de nostalgia. Sabes, Lyra, al principio me dolió mucho tu actitud en Italia. Sentí que nos habías abandonado cuando más te necesitábamos, confesó con honestidad. Pero viendo cómo han cambiado las cosas, me doy cuenta de que no nos abandonaste a nosotros, sino que abandonaste el papel que te habíamos impuesto. Y gracias a eso, tu hermana está empezando a madurar y nosotros estamos empezando a conocerte de verdad. Esas palabras fueron el cierre que necesitaba. No hubo necesidad de grandes discursos ni de reproches adicionales. El respeto mutuo había nacido del conflicto, y aunque la relación con Mara nunca sería perfecta ni cercana, al menos ahora era una relación entre dos adultas, no entre una reina y su sierva. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la tranquilidad de mi propio apartamento, miro hacia atrás y me cuesta reconocer a la Lyra que aceptó ir a Italia con la vaga esperanza de que esta vez sería diferente. Aquellas vacaciones en la Toscana fueron el punto de quiebre necesario para que mi vida dejara de ser un satélite de las necesidades de los demás. A menudo, la gente en los foros de internet me pregunta si no me siento mal por haber arruinado el viaje familiar o por haber puesto en riesgo el matrimonio de mi hermana. Mi respuesta es siempre un no rotundo. Yo no arruiné nada, yo simplemente dejé de sostener un techo que estaba podrido desde hacía mucho tiempo. Si una estructura familiar se derrumba porque una sola persona decide dejar de ser el felpudo, es que esa estructura no merecía seguir en pie de esa forma. Mark y Mara siguen juntos, y aunque sé que ella todavía tiene días en los que intenta volver a sus viejos hábitos de manipulación, Mark ya no se los permite. Ella ha tenido que buscarse un propósito más allá de ser mantenida, y aunque empezó como una obligación, ahora la veo más interesada en sus propios proyectos, lo que la hace una persona mucho menos tóxica para el resto de nosotros. Mis padres han redescubierto su propia independencia y han aprendido a ponerle límites a Mara también, entendiendo que su papel no es ser esclavos de sus nietos, sino abuelos que disfrutan de ellos. Mi relación con ellos es ahora más distante en términos de frecuencia, pero mucho más profunda en términos de calidad. Ya no me llaman para pedirme favores, me llaman para saber cómo estoy, y eso es algo que nunca pensé que sucedería. Recientemente, recibí una postal de mis sobrinos desde un viaje que hicieron solo ellos 4, Mark, Mara y los niños. En la foto, Mara se ve cansada, con el pelo alborotado por el viento y sosteniendo una mochila de niño, pero tiene una sonrisa auténtica que nunca antes le había visto en sus fotos posadas. Detrás de la postal, Mara escribió una sola frase: tenías razón, Lyra. Es agotador, pero es mío. No fue una disculpa formal, pero fue el reconocimiento más honesto que podría haber esperado de ella. Ella finalmente aceptó la propiedad de su vida, y al hacerlo, me devolvió la propiedad de la mía. Mi venganza no fue buscar el mal de nadie, sino simplemente dejar que cada uno se hiciera cargo de lo que le correspondía por derecho y obligación. He aprendido que el amor familiar no debe ser una cadena, sino un puente. Y los puentes solo funcionan si ambas partes se esfuerzan por mantener su lado de la estructura. Ahora, cuando planeo mis propias vacaciones, ya no siento ese nudo en el estómago pensando en qué nueva tarea me impondrán. Mis próximas vacaciones serán sola, en un destino que yo elegí, pagado con mi dinero y disfrutado bajo mis propios términos. Ya no soy la hija útil ni la niñera gratuita. Soy Lyra, una mujer que aprendió que la lealtad más importante es la que se tiene uno mismo. Y si para encontrar esa lealtad tuve que dejar a mi familia en medio de la Toscana con sus propios problemas, fue el mejor viaje de mi vida. La lección fue dura,
El costo fue alto, pero la libertad que siento ahora mismo es, sencillamente, invaluable.